La Universidad San Martín de Porres ha descendido a Segunda División. Así como lo escuchan, el equipo santo y uno de los clubes más queridos en la pintoresca Liga 1 con su icónica mascota de la muela, le dice adiós a la máxima categoría luego de 18 años participando consecutivamente en primera. ¿Pero por qué? ¿Se veía venir? ¿Qué les pasará ahora? Busquemos responder a todo ello, aquí en Rincón del Gol. Antes de comenzar, recalco que en este video buscaremos respuestas, o sea, vamos a tratar. ¿Y por qué lo coloco con un tinte de especulación? Es simple. Creo que la gran mayoría, incluyéndome, a pesar de apreciar a este cuadro, no hemos visto todos sus partidos durante la Liga 1 2021. Y siendo francos, yo he visto poquísimos. Así que hablaré recordando a los que vi y de los resúmenes y notas encontradas. Por ende, creo imposible llegar a una precisión del 100%. Si algún hincha o fiel simpatizante de la escuadra alba ha visto todos sus encuentros y desea comentarme su opinión, debate o complementación, siéntase libre de hacerlo en la caja de comentarios, que lo valoraré muchísimo. Con este preámbulo, comencemos. Para no extendernos demasiado, daré una síntesis histórica de la San Martín. El Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, más conocido como la Universidad San Martín o solamente San Martín, es un equipo fundado en Lima por la universidad privada homónima en 2004, que participó en la primera división entre ese mismo año y 2021. Se establecieron en primera de manera peculiar, pues le compró el equipo al Sport Copsol, quien había ganado la segunda división 2003 y fue el puente para que los albos pudiesen llegar a la máxima categoría. Sus hitos fueron haber campeonado el descentralizado en el 2007, 2008 y 2010. Entonces, si iban bien, ¿cómo cayeron tanto? ¿Era verdad la teoría conspirativa que vinculaba los mejores años de los Santos con el presidente de aquel tiempo, con el dueño de la escuela superior? Pues, saliendo de lo conspiranoico, la San Martín entró en debacle desde el 2013, aunque en el 2012 hubo un cataclismo cuando en febrero se retiró el torneo peruano por un problema donde los jugadores santos apoyaban las huelgas de los otros jugadores con la agremiación por el tema de la falta de pagos, negándose a jugar hasta que se les brindase una solución, y donde la institución no apoyaba la medida de sus futbolistas, pues su equipo no tenía problemas económicos, causando una partición y retiro temporal. Luego de un mes y con el panorama más calmado, volvieron. Sin embargo, esto sentaría un precedente para que la universidad dejase de invertir tanto como lo hacía antes. Ya veremos de ahí sus consecuencias. Ese 2012 quedó octavo puesto y estuvo a un punto de volver a clasificar a la Copa Sudamericana, torneo en el que fue eliminado en primera ronda ese año contra el Emelec de Ecuador, a pesar de que hasta el último minuto tuvo chances de forzar penales de definición. En aquellos años, nadie esperaba que esa también fuese la última participación internacional de la San Martín. En 2013 quedó en la 13ª posición, sin chances de nada. En 2014 parecía que habría un levantamiento porque fueron subcampeones del torneo del Inca, la Copa Nacional de esos tiempos. Pero en la liga quedaron decimosegundos y fue un triste año más. Entre 2015 y 2018, la San Martín quedó en el 11º puesto consecutivamente, mientras que en 2019 fue 13º de nuevo y en 2020 volvió al 11º lugar. Si bien en algunos años parecían estar cerca a clasificar a un torneo internacional a pesar de su bajo puesto, basta con recordar esas campañas para saber que el empuje en los últimos partidos por acceder al cupo internacional era lo último que podías encontrar en la Universidad San Martín. Con esa historia que va de más a menos es que llegamos al 2021 y donde muchos de nosotros pensábamos que sería otra campaña más donde los Santos se quedarían como siempre a mitad de la tabla. No obstante, en la fase 1, los albos sorprendieron al quedar primeros del grupo A. Recordemos que en el Apertura los clubes se dividieron en dos grupos de 9 y los cabezas de serie jugaban la final por el título del torneo corto. Los Santos tuvieron 6 victorias, un empate y 2 derrotas, accediendo a la final de la fase 1 contra el Sporting Cristal, donde llegaron hasta el suplementario, pero los rimenses los vencieron por 2-0. A pesar de la derrota, la gente estaba asombrada de verlos nuevamente pelear por un torneo corto de la liga, y creo que muchos esperábamos que para la fase 2
la San Martín volviese a las sendas de antaño, cosa que nunca pasó. La fase 2 inició para ellos el 17 de julio, perdiendo 2-0 contra el Carlos Manucci. No era una buena forma de empezar, pero podría recuperarse. Sin embargo, mientras pasaban las fechas, llamaba la atención ver que la San Martín perdía en muchas de ellas, y algunas veces obtenía empates. Aunque aún no era de asustarse, porque tenía un buen puntaje de la fase 1 que lo respaldaba e incluso llamaba a poder ir a un torneo internacional. Fue ya en la fecha 6, cuando cayeron 2-0 contra el Sport Boys, que la gente empezaba a cuestionarse qué pasaba con ellos que no ganaban, puesto que ya habían perdido su cupo para ir a la Copa Sudamericana incluso. Empero, se mantenían en la media tabla y esto tampoco es que sorprendiese al público peruano. Al seguir los resultados en negativo, el entrenador uruguayo César Pajovich fue destituido del cargo y pasaba como DT interino José Espinosa. Pese a que habían caído 3-1 frente a Huancayo, un rayo de luz parecía iluminarlos porque su mejor jugador de la temporada, el joven extremo izquierdo Franco Sanelato, ya estaba recuperado de su lesión y había vuelto al gramado. No obstante, esto no cambió en nada el panorama albo, porque 3 días después, en la fecha 12, cayeron 1-0 contra la César Vallejo y entraron en el puesto del repechaje por el descenso, cuestión que sí era de temer para los Santos y los problemas ya se tornaban muy serios. La Universidad San Martín no alzaba cabeza y la debacle total llegó en la fecha 15, cuando Melgar no tuvo piedad y los apabulló 6-0. Eso los condenaba al puesto 18. Eran los últimos de la Liga 1 2021 y las chances de mantenerse en primera se iban esfumando. Algo desconcertante pasó en el siguiente partido, cuando los Santos al fin ganaron su primer encuentro en la fase 2 en un 3-1 frente al Alianza Atlético, y entre los anotadores tenía que estar el gran Sanelato. Con eso salieron de los puestos del descenso y parecía que el milagro de octubre se les estaba haciendo a los de Santa Anita. Tristemente, eso fue solo un espejismo y en la siguiente y última fecha de la liga, UTC goleó 4-0 a la San Martín y sus rivales directos por el descenso sí llegaron a su mano, lo que los condenó al penúltimo lugar de la tabla del torneo peruano 2021 y se despidieron de la primera división. Luego de esta narración sobre la temporada 2021 de la Universidad San Martín, pasemos a las razones que generaron el descenso de los albos. Veremos así que algunas de estas no son nuevas, solo que llegaron a un punto de colapso. ¿Por qué descendieron? Problemas defensivos. Creo que esta fue la causa fundamental de su descenso. Un aspecto que a la San Martín se le hizo complicado durante toda la temporada fue mantener el arco en cero, puesto que los defensas no brindaban seguridad alguna. Para todos los clubes que los enfrentaban, perforar la saga central santa no era nada del otro mundo, y varios de sus goles entraban por ahí o por el bando derecho, en descoordinación total con sus mediocentros o los defensas del lado izquierdo, llevándose principalmente Schuller, Garro y Hurtado la peor parte al pagar con goles en contra a sus errores. El arquero Penny a veces los cometía, mas no se lo podía culpar de todo porque sus defensores lo dejaban solo varias veces. A lo largo de la liga, se probó con líneas al fondo de 3 y de 4, cambiando en algunas ocasiones centrales y laterales, pero ninguna idea funcionó. Recordemos que el profesor Pajovich instauró en sus pupilos el estilo uruguayo, y esta táctica requiere tener una sólida defensa, por lo que no tuvo éxito. Recibieron 39 goles, 6 en la fase 1 y 33 en la fase 2, una gran diferencia. Falta de efectividad. Bueno, si te hacen muchos goles, asegúrate tú de marcar el doble para ganar. Creo que esta era la idea que sí entendía la Universidad San Martín durante la fase 1 y eso le permitió llegar hasta una alta instancia de la apertura. Esta medida fue llamada el juego práctico por la prensa peruana, ya que era lo que el entrenador Pajovich plasmaba en anotar las que tenía, así fuesen pocas. En contraste, la fase 2 fue un desastre con la finalización de estos, parecía que habían padecido un conjuro, por motivo que fallaban demasiadas ocasiones y sumado a que no tenían una buena defensa, sufrían las consecuencias. Esto quedó evidenciado cuando en el clausura solo anotaron 8 goles, 2 menos que en el apertura, que incluso eran la mitad de partidos. El goleador de la temporada fue Martín Pérez Guedes con 7 dianas, 4 en la fase 1 y 3 en la fase 2, seguido de 5 tantos por Carlos Monjes,
3 en la fase 1 y 2 en la fase 2. Y después Franco Sanelato con 4, de quien sabemos que se perdió medio clausura por lesión. Es ahí que viene el siguiente punto. El caso Sanelato. Sin lugar a dudas, el mejor jugador de la temporada 2021 de la Universidad San Martín fue Franco Sanelato. El extremo izquierdo paraguayo de 21 años fue el más participativo en la ofensiva y también solía bajar a apoyar. Fue él quien condujo a su club a la final de la fase 1, además de asociarse bien con Pérez Guedes y Monjes que lo necesitaban. Para mala suerte suya y de los salvos, Sanelato se lesionó al poco tiempo de terminado la apertura y se perdió la Copa Bicentenario y lo más importante, gran parte de la fase 2. Al retornar, necesitaba recuperarse y volver a ser el de antes, lo que tomaría su tiempo. Fue por ello que recién en los últimos 2 encuentros jugó todo el partido. Su ausencia se sintió demasiado en las falencias tácticas y la comprensión de sus compañeros. Que un jugador de 21 años sea la mejor carta de tu plantel te da 2 alternativas a elegir. Una es que ese chico es demasiado bueno, a lo crack, y la otra es que el resto de tu equipo deja mucho que desear. Tristemente, y sin desmerecer a Franco como buen futbolista que es, creo que la balanza se inclina más para la segunda opción. Refuerzos extranjeros sin líder. Desde hace años, la Universidad San Martín ha estado contratando extranjeros totalmente desconocidos para la liga peruana. Entiendo que, por su bajo costo, y algunos le funcionaron bien y fueron fructíferos negocios al irse, como los casos del marfileño Akeloba y el extremo izquierdo Cristian Ortiz, mientras que otros nunca llegaron a pintar, y si revisan los planteles santos de años anteriores encontrarán algunos foráneos que seguro ni saben que jugaron en esta liga alguna vez. Para esta temporada, los extranjeros fueron el mediapunta argentino Martín Pérez Guedes, el delantero paraguayo Carlos Monjes, el defensor central ecuatoriano José Hurtado y Franco Sanelato. De este grupo excluiré a Sanelato, pues es joven aún y es producto de las canteras santas, o sea, ya lleva bastante tiempo viviendo en Perú. Y no crean que me he olvidado, pero descarto aquí también a los paraguayos Rodrigo Melgarejo y Diego González, pues prácticamente no jugaron nada en el año y eran mucho más jóvenes incluso. No hablaré de refuerzos nacionales este 2021, porque prácticamente no hubo y los llegados no marcaron la diferencia. Pérez Guedes era el llamado a ser el segundo líder del club tras Penny por su experiencia y mayor intervención en el campo. La realidad fue que, si bien tuvo un aporte importante en el ataque de la temporada, necesitó la ayuda de Sanelato para la construcción ofensiva, además de que cuando bajaba a apoyar su contribución era mínima. Fue uno de los jugadores rescatables del plantel, aunque no fue ese líder que esperaban encontrar. La evidencia mayor a ello fue en la derrota 6-0 contra Melgar, donde el mediapunta falló un penal y se vino abajo moralmente, calando en todo su plantel para la decadencia. Claro está, no minimizo el aspecto psicológico, pero en un ambiente de puros jóvenes, hasta esos pequeños detalles se sienten. En el caso de Monjes, fue irregular durante el campeonato. Algo similar a Pérez Guedes, pues apoyaban en la ofensiva, mas necesitaban apoyo de Sanelato. El delantero fue uno de los más afectados en los constantes fallos de tiros a la portería contraria en la fase 2 y recién al último, justo con el retorno de Franco, trató de reivindicarse. El tema de Hurtado es breve. Cuando mencioné sobre las fallas defensivas, él era uno de los más involucrados allí. Resumidamente, no dio la talla. Luego de ese recuento, sabiendo que la San Martín es un equipo con muchos juveniles, creo que deben invertir en extranjeros o refuerzos que te vayan a capacitar a los mismos, no únicamente que sean buenos en el campo, pero sin liderazgo. El caso de las canteras. Como último punto, son las divisiones menores y aquí hay una posverdad. ¿Cuántas veces se ha escuchado repetir la frase de que la San Martín es una buena cantera? Aquí seré muy delicado con el tema, puesto que alguno me puede tildar de loco en lo que voy a decir. En nuestro país, una triste verdad es que la mayoría de clubes tienen categorías juveniles solo por cumplir, y no porque realmente les interese invertir en menores, descuidándolo totalmente. La Universidad San Martín no está en la pésima línea de estos cuadros, mas siendo realistas, tampoco está en el de los que tienen una buena cantera de verdad. La idea se sigue creyendo porque se repite constantemente, sumado a que los Santos hacen debutar a varios jóvenes en primera, pero recordemos que cantidad no es lo mismo que calidad.
Esta temporada prácticamente casi ningún juvenil albo destacó, siendo ellos la mayoría del plantel, y esto no es nada nuevo, ya lleva arrastrándose años, y por eso varios de ellos salen a otros equipos buscando recién repotenciarse. Para el caso del 2021 no diré nombres exactos, basta saber con quienes han visto algunos partidos suyos para identificarlos, y me abstengo de nombrar porque al ser aún jóvenes tengo esperanzas en que algunos irán madurando más adelante. Este debate no surge con una idea mía. La primera vez que me puse a reflexionar sobre este tema fue con un video del canal Autopase llamado ¿La San Martín es una buena cantera?, el cual dejaré en la descripción. Básicamente, este era un repaso a los futbolistas con formación juvenil en dicha escuadra y concluyendo que gran parte de ellos, claro está, hay excepciones, pero que la mayoría en sí no pasaban de ser futbolistas promedio de la Liga 1 al llegar a la adultez. Obviamente, cuando uno piensa en este equipo universitario, es la última idea que se hace de sus canteranos y creo que se espera mucho más. ¿Jugarán la Liga 2? Durante estas últimas semanas se ha estado rumoreando en algunos medios periodísticos deportivos que la Universidad San Martín no jugaría segunda división. Creo que lo que conlleva pensar en ello es el tema de que estar en segunda le saldría mucho menos rentable para la universidad en sí. Me explico, yo no creo que a ellos les cueste mucho armar un equipo para la Liga 2, pues tienen diversos jóvenes que son de bajo costo y esto les puede facilitar las cosas. Sin embargo, con una próxima apertura de los estadios, los de Santa Anita, quienes tienen una cantidad pequeña de hinchada, se les haría menos interesante asistir a los recintos a observar la segunda categoría. Ni qué hablar de los sponsors publicitarios para jugar el ascenso, que ahora verán con mucha menos atracción a los albos. También, hace poco más de una semana, Pedro García, exfutbolista de esta escuadra, brindó una entrevista a un medio peruano donde los titulares decían: si la San Martín baja a segunda, ya no regresa. Esto puede ser interpretado de muchas maneras, pero cuando leí la nota, a lo que él se refería era que el nivel de la Liga 2 era complicado, a su parecer, y que los Santos no la tendrían nada fácil si es que intentasen volver a la máxima categoría. Asimismo, indicó que la San Martín había dejado de pensar como equipo chico, se sentía en un ambiente de confort y que ahora casi solo mantenía jóvenes en el plantel, lo cual no siempre funciona, que incluso llegaban a primera juveniles que no destacaban y con muy pocos adultos que capacitarían a estos canteranos, además de tomar la voz de mando del cuadro, a diferencia de sus tiempos que sí eran así. Epílogo. El TAS. El día de hoy, esto va como extra, han salido en las noticias que Cienciano apelará al TAS por los puntos que perdió en mesa contra Cusco FC, luego de que estos últimos reclamaran la mala inscripción de un jugador y cambiasen un 2-2 a un 3-0 para ellos, tras la federación darle la razón. Así anunció hoy el administrador del Cienciano, Sergio Ludeña, en una entrevista radial, y si el juicio fallase rapidísimo a favor de Cienciano, San Martín iría al repechaje por el descenso y Cusco FC descendería. No obstante, no se saben más precisiones del tema y supongo que con el transcurrir de los días nos iremos enterando. Añado aquí 2 puntos. Uno es que todavía no sabemos cómo será el proceso del TAS en este caso. No es tan fácil como lo anterior descrito que cambian los puestos en cuestión de días, pues en realidad existe la vía normal que es larga y la rápida, más ambas toman su tiempo, entre algunos meses como mínimo hasta esperar algunos años como máximo. Junto a ello, es recordar que la Federación Peruana de Fútbol ya perdió un caso en verano ante la misma entidad contra Alianza Lima, y dudo mucho que la Federación vuelva a pecar en no conocer bien sus estatutos, pues seguramente no querrán quedar en ridículo por segunda vez consecutiva. Ya veremos cómo finaliza este caso. De todas formas, e ignorando lo dicho en el epílogo, me gustaría ver que la San Martín jugase la Liga 2 y por qué no volver a la máxima categoría si es que demuestra merecerlo durante la temporada de ascenso. Igualmente, en que ahora se centren en contratar buenos refuerzos que más allá del aporte en el campo puedan tener rol de líderes y capacitadores. Valdrá la pena a largo plazo. Espero con ello vuelvan a invertir más en menores y sigan manteniendo vínculos estrechos con otros cuadros para que ayuden a repotenciar a sus futbolistas como Alianza Lima y Sporting Cristal, pero con la meta que en un futuro no necesiten este apoyo externo. Quizá este sea un gran momento para que los albos piensen en un resurgir de su equipo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuáles crees que fueron las causas para que la Universidad San Martín haya descendido a la Liga 2? ¿Qué opiniones te dejan sus jugadores adultos de esta temporada? ¿Y sus canteranos? ¿Crees que con Sanelato sin una lesión y con una mayor suerte en la puntería de los atacantes albos habrían salvado el descenso? ¿Crees que la San Martín jugará segunda o ya dejará de existir?
Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Suscríbete y regálame un like si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más contenido del fútbol nacional. Lo apreciaría muchísimo. También puedes seguirme a través de mi Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.